En esta mañana bonita, hermano, pero fresca. Hoy parece que se, se dejó venir un poquito ya el frío a la ciudad. Libro de Salmos, hermano, busque con su Biblia el Salmo número 69. Cuando usted lo encuentre, nos vamos a poner de pie. Cuando usted lo tenga, nos ponemos de pie. Siempre oramos para que a través de los textos, las porciones que estaremos revisando, el Señor pueda hablar a nuestras vidas. El versículo 9, hermano, es el texto que nos servirá de parámetro para nuestra enseñanza de esta noche. Y de esta tarde, dice la palabra del Señor: porque me consumió el celo de tu casa. Oremos, hermanos. Padre amado, le queremos agradecer hoy en esta hermosa tarde, Señor, tarde fría, pero una tarde hermosa, de Shabbat, Señor, el día solemne de cada semana en el cual nos apartamos, Señor, de nuestras actividades, de nuestras rutinas, para poder tomar un tiempo aquí en su casa y poderle alabar, poderle bendecir, exaltar, lo cual agradecemos, Señor. Así como también, Padre, tenemos la enorme bendición de abrir su bendita palabra y orar, Señor, que a través de las porciones que estaremos revisando, hable usted a nuestras vidas. Necesitamos revisar estos temas, Señor. Necesitamos escuchar qué es lo que usted espera de nosotros también y rogarle que nos dé buen corazón y entendimiento para recibir la palabra en este día. Oramos siempre en el nombre sobre todo, en el Shem Gadol de nuestro Adón Yahshua, a quien damos siempre toda la gloria, la honra y la alabanza. Amén, amén y amén. Bueno, hermano, hoy queremos hablar acerca del celo por el Señor. Ese es el tema de este día. En nuestro texto inicial, la palabra nos dice: el celo por su casa me consume. Bueno, esa es palabra que escribe el rey David, y vamos a ver en un momentito más el cumplimiento de este pasaje. Pero a manera de introducción yo quisiera mencionar, hermano, que el celo por el Señor, definitivamente que encontramos que es un tema de vital importancia para la vida del cristiano, para todos nosotros. Sin embargo, por algún motivo, hermano, no es el tipo de enseñanza que a lo mejor más frecuente escuchamos en los púlpitos. Hemos mencionado en ocasiones anteriores que a veces el mensaje tiende un poquito más a buscar los mensajes donde a la gente se le habla de prosperidad y de bendecir y de recibir milagros, pero pocas veces se nos habla acerca de lo que nosotros también tenemos que dar hacia el Señor. Y este tema es definitivamente un tema que nos debe de hacer reflexionar y concientizar sobre una figura, hermano, que debe de reflejar el amor que tenemos usted y yo para nuestro Padre amado. Así que quiero mencionar, hermano, primeramente que la palabra hebrea para celo, cuando nos dice aquí el celo por el Señor, es la palabra hebrea kaná, con Q. Bueno, en el hebreo, ¿verdad? Lo estamos, por la transliteración al español, es Q-A-N-A, kaná. Y la palabra significa exactamente eso, celo. Está traducida como tal, como el celo. Ahora, busqué, hermano, o traté de buscar en algunas herramientas el significado del celo. En el diccionario nos da una definición, vamos a decirlo, el celo en términos de una pareja, ¿verdad? De hombre-mujer, y nos lo define, ¿verdad? Como una emoción que se expresa cuando una persona ve que el ser amado, que el ser querido, muestra un interés o un sentimiento por alguien más que no es uno. Entonces se despiertan los celos. Pero en el plano espiritual y con las cosas del Señor, el celo por el Señor tiene una connotación diferente. No se expresa, obviamente sería hasta
una herejía pensar que nosotros tuviéramos celos de Dios, porque el Señor no es infiel. Pero el celo se expresa de una manera muy diferente, y esto es lo que nosotros queremos revisar en esta noche, en esta tarde. Como no encontré una definición como tal, yo le voy a compartir en esta tarde la manera como yo veo de los textos que vamos a revisar, cómo entendemos el celo por el Señor. Y lo apunté así, hermano: el celo por el Señor parte del amor. Si usted quiere tomar nota, esto es muy importante. El celo por Dios, por nuestro Dios, nace del amor que le tenemos a Él. De donde alguien que no tiene amor por Dios no puede expresar celo. Lo vamos a ver en un momentito más. Pero esta idea debe de quedar clara. La persona que tiene celo por el Señor es aquella que tiene amor por Dios. Gente que no tiene amor por Dios no puede expresar ese celo por el Señor. De modo que el celo por Dios siempre está sustentado en el amor que nosotros le tenemos a Él, y se expresa en una forma de indignación. Lo vamos a ver con los ejemplos. Pero esta idea yo quiero que, para poder introducir el tema, nos quede clara. El celo por Dios se va a fundar en el amor y se expresa a una manera de una indignación, y me atrevería a decirlo, una indignación con enojo, con ira incluso, cuando uno ve que las cosas santas del Señor son profanadas. Así que voy a redondear la idea. El celo por el Señor nace del amor por Él y se expresa en una forma de indignación, como con enojo, cuando uno ve que las cosas santas del Señor son profanadas. De modo que, de mi propia definición, yo tendría que poner una conclusión. ¿Qué busca el celo? ¿Qué busca el celo por Dios? Restaurar las cosas que han sido profanadas, o restaurar el temor de Dios entre su pueblo. Esto es lo que buscaría el celo por el Señor. Así que, para poder entender este tema, hermano, y para poder comprender la importancia que nosotros como cristianos podamos tener y demostrar celo por el Señor, yo le voy a invitar a que en esta tarde revisemos algunos ejemplos, y a través de ellos vamos a entender o comprender un poquito mejor qué es el celo por el Señor, cómo se expresa y qué es lo que produce finalmente cuando alguien tiene celo por el Señor. Así que, diciendo esto, hermano, vamos directamente a la Escritura y vamos a revisar algunos pasajes que nos deben de ayudar a comprender qué es el celo, cómo se expresa y qué consecuencia trae cuando una persona llega a tener celo por el Señor. Primer ejemplo, hermano, es un ejemplo muy particular, libro de Números. Vaya usted con su Biblia y busque el capítulo 25 del libro de Números. Cuando usted llegue ahí, nos vamos a detener a partir del versículo 6, pero mientras usted lo encuentra, déjeme darle el antecedente. ¿Recordará usted, hermano, cuando el profeta Balaam fue contratado por un rey pagano, Balac, que era el rey de Moab, y lo contrata para que vaya a maldecir al pueblo de Israel? Y usted debe recordar que en la Escritura se nos narra cuando este profeta va y el ángel del Señor le sale al encuentro, y la burra en la cual va el profeta, en un par de ocasiones, en 3 ocasiones, se aparta del camino al ver que está el ángel del Señor ahí con una espada desenvainada. Y bueno, usted sabe la historia, el profeta no lo veía al ángel, pero la burra sí lo veía y se apartaba. Y bueno, ahí viene un desenlace muy interesante. El Señor le impide al profeta que maldiga al pueblo. Bueno, esto sucede como antecedente. La consecuencia, hermano, de todo lo que sucedió en aquel momento trajo como resultado que el pueblo de Moab, que habitaban en la tierra, en aquella zona, las hijas de los moabitas comenzaron
a inquietar a los varones de Israel de tal manera que comenzaron a fornicar los hijos de Israel con las moabitas y terminaron adorando sus ídolos. Esto, hermano, se puede decir muy rápidamente, muy fácil, pero esto era una depravación en el pueblo. No sé si usted se puede imaginar el tipo de prácticas que tenían que ver con una adoración idolátrica envuelta con una práctica sexual. Esto es una depravación terrible. Y esto es lo que estaba sucediendo en medio del pueblo de Israel. De modo que a causa de esta idolatría, hermano, con práctica sexual, trajo como consecuencia que la ira de Dios se encendiera y vino una plaga contra el pueblo de Israel que había matado a 24,000 personas. 24,000 personas es muchísima gente. Solo como referencia, ¿sabe usted cuánta gente murió en el huracán de Katrina? 10,000. Y 10,000 fue muchísima gente. Ahora imagínese el doble, bueno, más del doble, 24,000 personas. Esto nos debe de ayudar a dimensionar la magnitud de la consecuencia del pecado del pueblo. Ahora, en medio de todo ello, surge a escena un hombre llamado Fines. ¿Quién era Fines? Era el nieto de Aarón. Aarón, hermano de Moisés, sumo sacerdote. El hijo de Aarón se llamaba Eleazar y el hijo de Eleazar se llamaba Fines. Vamos a ver qué es lo que sucedió y vamos a comenzar a entender un poquito qué es el celo por el Señor. Capítulo 25, hermano, del libro de Números, nos dice la palabra del Señor en el versículo 6. Y he aquí, un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Por qué lloraba el pueblo? Por la mortandad que había. No sé si usted se puede imaginar el problema que estaba sucediendo, el pueblo pecando, la mortandad acabando con el pueblo, 24,000 ya habían fallecido, y el pueblo estaba llorando delante del Señor por lo que sucedía, y están ellos llorando, y llega una persona tan campante, y trae a ojos del pueblo a una mujer para llevarla a su tienda y fornicar. Entonces nos dice ahí la palabra del Señor en el verso 7, y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación, y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Subraya esto, hermano. Cuando muere este hombre con la mujer que llevaba, cesó la mortandad, y murieron de aquella mortandad 24,000 personas. Esto, hermano, nos deja ver la magnitud del problema. Israel había pecado y la consecuencia de su pecado les había traído una plaga. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Llega este varón a ojos de la congregación, hermano, estando viendo cómo está la situación, trae a una mujer y la mete al campamento, quitado de la pena, el pueblo muriéndose, y él llega con una mujer. Entonces se levanta Fines, que era nieto, insisto, de Aarón, toma una lanza y va y los atraviesa. Pregunta: ¿este acto fue aprobado o reprobado por el Señor? Aprobado por el Señor. Esto es muy interesante, hermano, lo que le voy a mostrar. Este hombre se levanta, atraviesa a estas dos personas, y lo primero es que cesa la mortandad. Ahora vamos a ver qué dijo el Señor de Fines. Y yo le preguntaría, hermano, ¿qué cree que motivó a Fines a levantarse y atravesar a estas personas con una lanza? Piénselo tantito y vamos a ver qué dice la Escritura. Verso 10. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo:
Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos. ¿Qué llevó a actuar a Fines? Celo. Porque pudo haber dicho el Señor otra cosa, fue llevado, no sé, por algún otro motivador, pero el Señor identificó en el corazón de Fines que tuvo celo, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto diles, he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él. ¿Con quién, hermano? Con Fines. Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios. ¿Por qué el Señor le da como consecuencia de la bendición que por lo que él hizo, le otorga el sacerdocio perpetuo? Y dice el Señor, por una razón se lo doy, porque tuvo celo. Y en esto, hermano, tenemos que pensar y que meditar, porque él se pudo haber, la escritura no dijo previamente lo que él sintió. Simplemente al ver que estas personas llegaron y a los ojos de toda la congregación comenzaron a fornicar, se levantó y los atravesó. Le voy a decir qué cosas me tienen que hacer pensar de todo esto. Acaba de atravesar a dos personas y el Señor le otorga un pacto de paz. ¿No le hace esto un poquito? Es un contraste, ¿verdad? Acabo de acabar a dos y Dios me bendice con un pacto de paz. Esto es muy interesante, hermano, pero la pregunta es, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué después de que acaba de exterminar a dos personas hay una consecuencia de que Dios lo bendice con un pacto de paz y le otorga el sacerdocio perpetuo? Razón, porque tuvo celo, solo porque tuvo celo. Ahora, yo le dije antes, cuando empezamos a revisar nuestro tema, yo le mencionaba, el celo nace del amor de Dios. Quien tiene amor por Dios puede expresar celo por las cosas de Dios. El que no tiene amor por Dios no va a expresar nada. Se expresa a través de una indignación, ya lo vimos, esa es una reacción que se indigna uno al ver lo que está pasando y se demuestra como con enojo. Pero trae una consecuencia, ¿cuál es? Cesó la mortandad. Y dice la Escritura que el Señor establece un pacto de paz con él y le otorga el sacerdocio perpetuo. El pueblo de Israel fue restablecido en aquella tarde. Y esto me tiene que hacer pensar. Ahora, para poder comprender por qué el Señor está haciendo esto con Fines, le quiero llevar a otro ejemplo que vemos en la Escritura y tiene las mismas particularidades que acabamos de ver en el pasaje que vimos. El siguiente caso, hermano, está en el primer libro de Reyes. Le invito a que vaya conmigo al capítulo 19. El amor que tiene por el Señor se traduce, bueno, ese celo se traduce, ¿verdad?, en el amor que él tiene por las cosas de Dios. Entonces, el motivador de Fines está basado en el amor que tiene por el Señor, y por eso el Señor dice, tuvo celo por mí. Ahora, siguiente ejemplo que yo le quiero mostrar está en el capítulo 19 y es el caso del profeta Elías. Ahora, para poder ver el caso del profeta Elías, le quiero recordar solamente el antecedente, muy rápidamente. El pueblo de Israel se había apartado, igual que lo fue en aquella ocasión. Se habían vuelto a sus ídolos. Y nos dice la Escritura que el Señor levantó a Elías, el cual fue a hablar con el rey Acab, y le dice que por su palabra no habrá lluvia en Israel durante 3 años. A continuación vino una sequía, y de todo ello nos dice la Escritura que el Señor guarda a Elías, lo tiene escondido, hasta que el Señor le habla y le dice que se muestre ante el rey Acab. Durante todo este tiempo, el pueblo de Israel se había vuelto completamente
de en pos del Señor y se habían ido tras la adoración de los ídolos. Entonces aquí es cuando se levanta el profeta Elías, y usted conoce el antecedente. Cuando Elías se levanta, le manda a Acab que le reúna a todos los profetas de Baal, y entonces levantan los dos altares y establece él las reglas y dice: cada uno vamos a preparar el altar, el holocausto, pero no prendan fuego. Cada uno va a clamar a su Dios. Los profetas de Baal clamarán a Baal, yo clamaré al Señor, y aquel que responda mandando fuego, ese es el Dios verdadero. Y así se hizo. Usted sabe el desenlace. Los profetas de Baal estuvieron clamando durante todo el día y no hubo respuesta. Elías viene, clama, y nos dice la palabra del Señor que inmediatamente el Señor responde con fuego y consume el holocausto. Ahora, ¿qué sucede a continuación? El profeta se levanta y les dice: agarren a todos los profetas y córtenles la cabeza. No lo pase por alto, hermano. ¿El pueblo se había apartado de en pos del Señor? Sí. ¿Se habían ido tras la adoración? Sí. ¿Y quién hace algo por el pueblo? Elías se levanta, confronta a los profetas, y cuando el Señor responde con fuego, manda cortarles la cabeza a todos los profetas. Vea en el capítulo 18 y vamos a ver desde el verso 38. Entonces cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: el Señor es el Dios, el Señor es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Bueno, a partir de entonces el Señor restaura nuevamente la lluvia en Israel. Usted lo ve a partir del versículo 41, y después de ello, después de que es quitado la prevaricación en medio del pueblo, el Señor vuelve a enviar la lluvia, que es sinónimo de bendición. Sin embargo, hermano, en el capítulo 19 se levanta Jezabel y manda una advertencia contra Elías y le dice: donde yo te agarre, voy a poner tu cabeza como uno de aquellos hombres. Y Elías se levanta y comienza a caminar por el desierto 40 días, y el Señor sale al encuentro con Elías. Vea conmigo el versículo 9. Allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra del Señor, el cual dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido, subraye por favor, un vivo celo por el Señor de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Qué motivó a Elías a moverse de esa manera, a haber confrontado a los profetas, y una vez que Dios respondió, les corta la cabeza, los degolló completamente, y en ese momento Dios restaura nuevamente la bendición en el pueblo? Nos dice la Escritura: Elías le responde al Señor y le dice: he tenido un vivo celo. ¿Un vivo celo por qué, hermano? Porque el pueblo ya se había apartado del pacto del Señor. Entonces ya tenemos dos casos. Aquí ya hay dos casos, hermano, donde primeramente Fines, al ver que el pueblo está pecando, la mortandad está acabando con la vida de hombres y mujeres, y se presentan dos frescos como la lechuga a seguir pecando. Y en ese momento se levanta Fines, los atraviesa, y el Señor dice: este hombre tuvo celo por mí. Elías está viendo que el pueblo se ha apartado de los caminos del Señor, reta a los profetas. Cuando Dios responde, acaba también con ellos, y la Escritura nos dice que lo hace Elías por el celo que tuvo por el Señor. Un vivo celo, dice Elías. Y le muestro un tercer ejemplo, hermano. Este está en el libro de Éxodo. Vaya conmigo rápidamente.
Y la porción, hermano, estoy seguro que todos la tenemos presente, porque en el capítulo 32 de Éxodo, la Escritura nos relata el momento en el cual, después de que Moisés sube a la montaña y está recibiendo las tablas de la ley, las tablas del pacto, ¿qué estaba sucediendo mientras Moisés estaba en la cumbre de la montaña? El pueblo estaba edificando un becerro de oro, y es el mismo parámetro que fue con Fines, que fue con Elías, nuevamente aquí. ¿Dónde está el corazón del pueblo en aquel momento? Con los ídolos. Están con toda la idolatría, apartándose del Señor. Y nos dice ahí la Escritura, hermano, que en el capítulo 32 de Éxodo, ahí estamos viendo cómo Moisés sube a la cumbre, y mientras está allá arriba, hermano, en la cumbre, comienza todo este acto de idolatría con el becerro. Y nos dice ahí la Escritura en el versículo 7. Entonces el Señor dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más el Señor a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Déjeme detenerme ahí un segundito, hermano. Es una pregunta para la reflexión. ¿Por qué piensa que el Señor le dijo a Moisés, ahí en el versículo 9, no, en el 10, déjame que se encienda mi ira en ellos? ¿El Señor le tiene que pedir permiso a Moisés? A ver, me voy a irar, Moisés, déjame que se encienda mi ira. Por supuesto, el Señor no le está pidiendo permiso. Esto es algo que tiene un trasfondo. Le está dejando saber lo que va a hacer, porque alguien tiene que reaccionar en favor del pueblo. ¿Sí me explico? No es que a ver, Moisés, déjame, y Moisés le va a decir no. No, por supuesto que no. Le está mostrando lo que va a hacer para que en ese momento se pueda despertar en el corazón del siervo ese corazón que nos lleve a poder interceder en favor del pueblo. Y vea lo que sucede, hermano, porque esto es muy interesante que lo podamos revisar. Y Yasmin, si me quieres ayudar, Yasmin. Entonces, verso 11, Moisés oró en presencia del Señor su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra el pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia y como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces el Señor se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo, y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro lado, estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura en la escritura de Dios grabada sobre las tablas. Y ahora vea, hermano, adelante, brinque conmigo, hermano. Y dice la escritura en el versículo 19, hermano. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro, subraye, y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés,
y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Ahora, deténgase ahí un segundito, hermano. ¿Qué sucede cuando el Señor le dice a Moisés, deja que se encienda mi ira y consuma este pueblo? ¿Cuál fue la reacción de Moisés? Señor, no tal acontezca. ¿Por qué habrá de suceder esto? Y la gente, ¿qué va a decir? Para eso sacó al pueblo de Egipto, para acabarlo ahí en el desierto. Y el Señor escuchó la voz de Moisés y no se encendió su ira. Pero cuando Moisés baja y ve el becerro, ¿quién sí se enojó? Entonces, a ver, Señor, no te aires contra el pueblo. Y el Señor lo escuchó, está bien, bajo yo, y cuando lo veo, se enciende la ira de Moisés. Y tan grande fue la ira, hermano, que rompió las tablas. Al día de hoy, hermano, no se sabe por qué rompió las tablas. Créame que hice muchas consultas y hay muchas opiniones, pero la Biblia no menciona por qué tiró las tablas que venían escritas con el dedo de Dios y las quebró ahí al pie. Pero lo que me llama mucho la atención es que Moisés intercede para que el Señor no se enoje, y él cuando baja él sí se enoja. Y yo le pregunto, ¿por qué es esto? Le voy a dar una explicación a como yo lo entiendo, y para poderlo explicar le tengo que poner la manera como muchas veces suceden las cosas dentro del hogar. ¿Quién es el que tiene el carácter fuerte en el hogar? Regularmente el varón, ¿verdad? Hay veces que no es así, pero regularmente el varón es el que regaña con más fuerza, es el que se enoja y hace y decimos. Y la esposa, bueno, la esposa es la que muchas veces trata de mediar. ¿Qué sucede cuando alguno de nuestros hijos ha desobedecido, ha hecho algo? ¿Y cómo se pone el papá? No, agárrenlo porque ahorita nos destroza el hogar. Entonces, ¿qué hace la mamá? No, déjame hablar con él. Y va la mamá. Ahora, ¿cómo llega la mamá y cómo trata al hijo que acaba de desobedecer? Lo abraza y lo apapacha y le dice, ay, hijo. ¿Qué hace? Se enoja también la mamá con el hijo, pero es una ira que no se compara a la del ogro. No, este es un enojo que le permite poderle hacer ver al hijo la gravedad del problema, pero no lo destruye. Esto es exactamente lo que hizo Moisés. Señor, no se enoje, pero cuando él bajó y vio el becerro, se encendió la ira y se quebraron las tablas ahí. Ahora, todo esto que estamos viendo, hermano, son las reacciones que ha tenido la gente cuando ve el pecado. Fines vio a la pareja que estaba pecando ahí. Elías vio a un pueblo que estaba apartado. Moisés vio cómo el pueblo estaba construyendo, bueno, ya había construido su becerro de oro. En los tres casos, hermano, parte del momento cuando uno está viendo lo que sucede. ¿Qué motiva el mover o el accionar de estos hombres? Por supuesto es el amor por Dios y es una indignación al ver lo que está sucediendo al interior del pueblo. Y quiero terminar, hermano, con un tercer ejemplo, con un cuarto ejemplo ya. Y con este ejemplo quiero redondear lo que pasó en todos los casos anteriores. El salmo que leímos en un principio es una palabra que tiene cumplimiento en la vida de nuestro Señor, cuando dice, el celo de tu casa me consume. Ahora vaya conmigo al Evangelio de Juan y busque el capítulo 2. Vamos al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. Y vea, hermano, en el versículo 13, el traductor de la Biblia subtitula la porción como Jesús purifica el templo. Y usted recuerda, hermano, lo que la porción relata aquí. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas,
echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. ¿Qué movió al Señor nuevamente aquí? El celo. ¿Qué es ese celo? Es el amor que uno tiene por las cosas del Señor, y es una indignación al ver cómo las cosas santas son profanadas. De modo que el Señor entra al templo, y cuando entra y ve a los cambistas, y cuando ve que estaban todos ahí con sus mesas, con sus el negocio, ¿verdad?, de la venta de los bueyes, las palomas, etcétera, entonces el Señor, con un azote de cuerdas, echa fuera a todos, les vuelca las mesas y limpia el templo. ¿Qué motivó esto al Señor? El celo por la casa. Ahora, tenemos ya 4 ejemplos. ¿Qué vemos en todo ello, hermano? Es el mismo patrón. Un pueblo volcado, apartado del Señor, y solamente una persona reacciona ante todo ello. En los 4 ejemplos que pusimos, de todo el pueblo, solo uno reaccionó. Esto nos deja ver que el celo entre el pueblo del Señor está escaso, porque muchos vieron lo que hizo aquel hombre con la madianita en el campamento, pero solo uno reaccionó. Muchos vieron la apostasía de Israel en tiempos de Elías, solo un hombre reaccionó. Todo el pueblo vio la construcción del becerro de oro, solo un hombre respondió. Y todo mundo veía lo que sucedía en el templo del Señor, pero solo el Señor respondió. De todo ello yo lo que veo, hermano, que el celo por las cosas de Dios escasea entre el pueblo cristiano. Muy poca gente tiene verdaderamente un celo por Dios, y lo voy a tratar de poner de esta manera. ¿Cómo reaccionamos usted y yo ante las cosas que hoy en día se ven realmente en la iglesia? Un pueblo de Dios alejado completamente de sus caminos, y no nada más alejado, sino viviendo en una vida de pecado. ¿Sabe usted cuánta fornicación se vive dentro de la iglesia hoy en día? Están saturados las iglesias. Jóvenes con prácticas sexuales, drogas en medio de nuestros hijos. ¿Para qué mencionamos, hermano, todas las cosas que hay? Ya no se hable de la profanación del templo del Señor. Usted y yo sabemos, hermano, de cuántos casos hay hoy en día donde arriba en la plataforma, tanto la música como las danzas y muchas de las expresiones que se tienen dentro de la iglesia, completamente contaminando la casa del Señor. ¿Quién reacciona ante todo ello? Ya no hay. Parece que el celo en la casa del Señor ha escaseado, y hoy en día no encontramos a cristianos con celos por la casa del Señor. ¿Qué nos deja ver todo esto? Un pueblo que cada día se está apartando y apartando y apartando y apartando, y no hay nadie que se pueda levantar para poder restaurar nuevamente el temor de Dios en medio del pueblo. Esto, hermano, nos muestra en la Escritura que definitivamente usted y yo hoy estamos viviendo tiempos de apostasía, pero como no hay celo en el corazón del cristiano, el pueblo sigue en desenfreno, perdido, y nadie que se pueda levantar y restaurar todas estas cosas. Y lo triste de todo ello, mencionaba yo que el celo parte del amor. Si usted y yo no tenemos celo por las cosas de Dios, ¿sabe qué significa? Que el amor por Dios no es tan auténtico, que el amor de Dios no es tan real como nosotros decimos, porque estamos viendo lo que está sucediendo y no reaccionamos a nada. Quiero, hermanos, cerrar con una porción en el libro de Corintios, en la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corintios, y vaya conmigo al capítulo 11, hermano.
Segunda de Corintios 11. Y vamos a ver a partir del versículo 2. El apóstol Pablo está hablando a la iglesia y dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amados hermanos, no sé cómo está nuestro corazón, pero el apóstol está hablándole a la iglesia y dice: yo los celo con el celo del Señor, pues os he desposado con un solo esposo para presentarnos como una virgen pura a Cristo. El celo por las cosas de Dios, hermano, tiene que estar fundado en la santidad y tiene que traer fidelidad al Señor, como está escrito en la porción. Ahora, ¿de qué está alertando el apóstol Pablo a la iglesia? Del engaño, porque dice en el verso 3: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, también vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad al Señor. Y aquí es donde usted y yo tenemos que detenernos a pensar y a meditar en nuestros caminos. ¿Dónde están los hombres como Fines, o como Elías, o como Moisés, o como nuestro Señor, que tuvieron celo por el Señor, por las cosas santas del Señor? Parece que a muchos de nosotros somos completamente indiferentes a lo que está sucediendo en la iglesia, y en esa indiferencia somos arrastrados, como dice el apóstol Pablo: así como la serpiente engañó a Eva, así la iglesia también es engañada y somos arrastrados. Mencionaba en el estudio bíblico, con tristeza lo decimos, ayer nos decía mi hijo Ageo, un grupo de cristianos ahí en la universidad, y este fin de semana van a celebrar en la iglesia el Halloween cristiano. Claro, le ponen otro nombre, pero es lo mismo, hermano. ¿Hacia dónde está yendo la iglesia? ¿En dónde está el corazón de los cristianos? Parece que así como la serpiente engañó a Eva, así nosotros hemos sido extraviados de la completa fidelidad al Señor. Cierre sus ojos, hermano. Yo veo en la palabra del Señor que cuando estos hombres que tuvieron celo por el Señor se levantaron, Dios restauró a un pueblo. Pero tristemente, hermano, quienes tuvieron celo son contados en la historia bíblica, porque es muy probable que el resto del pueblo, aun cuando están observando, hermano, el pecado a su alrededor, parece que la reacción común al resto del pueblo es consentir con lo que está sucediendo. Y yo quiero orar, hermano, porque yo quiero pedir al Señor que en esta tarde pueda otorgar a nuestra congregación un vivo celo por el Señor. Es decir, que el Señor nos otorgue, hermano, el que nosotros podamos responder ante la ola de pecado que ya ha entrado incluso a la iglesia, para que nos podamos levantar en esta generación y ser nosotros como Fines, o como Elías, o como lo fue Moisés, y no se diga como nuestro Señor Jesucristo, que fueron instrumentos a quienes Dios usó para poder restaurar a un pueblo. Y a usted y a mí nos toca levantarnos con celo para buscar que el pueblo de Dios sea restaurado. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si nosotros mismos vivimos una indiferencia hacia el pecado que se vive en el pueblo?
Padre amado, le queremos dar gracias en esta tarde porque nos permite abrir su palabra. Cada caso, Señor, que hemos leído han quedado registrados ahí en su palabra y nos dejan ver, Señor, aquellos capítulos en los cuales un pueblo completo, Señor, se había apartado de sus caminos. Se habían vuelto, Padre, de ese corazón con el cual a veces profesamos amarle. Y en cada uno, Señor, de los casos encontramos a un pueblo, Padre, indiferente ante el pecado que se vive. Encontramos, Señor, una reacción hasta cierto sentido apática ante la maldad que está, Señor, causando estragos. Y con mucha tristeza vemos, Señor, que en cada caso, Señor, solo hubo uno con celo. Que la Escritura no refleja, Padre, que alguien más hubiera tenido celo. Y lo sabemos porque solo ellos reaccionaron, Señor. Fines no consultó a nadie. Él, cuando vio, Señor, lo que aquellos hombres hacían, se levantó y actuó. Elías, Padre, movido por ese celo, Señor, hizo lo mismo. A Moisés, Padre, lo vemos de la misma manera, Señor. Y no se diga a nuestro Adón que al entrar al templo y ver las mesas y los vendedores, el celo por la casa consumió el corazón. ¿Y dónde está nuestro celo, Señor? Nos mostramos verdaderamente con indiferencia ante las cosas que se viven y nos mostramos con indiferencia, Señor, al pecado alrededor de nosotros. Aún más, Padre, a veces hasta participamos de ello. Pero si revisamos estos textos, Señor, es para rogarle que usted dé celo por las cosas del Señor. Somos muy complacientes con el pecado, Padre. Somos muy complacientes y con mucha ligereza tendemos a decir: no pasa nada, no sucede nada. Señor, pero la iglesia está pagando el precio de que nosotros mismos, Señor, vemos con ligereza el pecado. Y la iglesia, Señor, está participando de las obras infructuosas de las tinieblas. Y nosotros, Señor, parecemos estar de acuerdo. Y el pueblo suyo, Señor, se está apartando y no hay un solo Fines, no hay un Elías, no hay un Moisés que se levante. Y por ello, Padre, es que estamos orando. Yo ruego, Padre, que usted le otorgue a la congregación un vivo celo por las cosas suyas y nos levante en medio de esta generación, Señor, y podamos ser aquellos, Señor, que por celo suyo actuemos y sea restaurada, Padre, la quejilá, sea restaurada la iglesia, sea restaurado el cristiano y la bendición, Padre, pueda fluir nuevamente hacia el interior de su pueblo. Oramos siempre, Padre, que esta palabra nos confronte en nuestras vidas y que de esto que usted nos habla haya fruto, Señor. Oramos siempre, Padre, en el nombre sobre todo de nuestro Adón Yahshua. Yo le quiero invitar, hermano, que se ponga de pie. Es Shabbat, Señor, y es el día en el cual nos reunimos, en el cual le adoramos, en el cual le bendecimos. Le damos gracias, Padre, porque podemos abrir su bendita palabra y porque podemos, Señor, tomar un tiempo para meditar en sus mandamientos. Damos la bendición, Señor, creyendo, Padre, y anhelando que esta bendición sea una realidad en la vida de esta congregación. Yevarejeja Adonai beishmereja, Yaer Adonai panav eleja vijuneka, Isa Adonai panav eleja, beaser leja shalom. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor alce su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y que ponga en ti paz. Beshem Yeshua HaMashiach, en el nombre de Yahshua nuestro Señor, a quien damos honra, gloria y alabanza por los siglos de los siglos. El pueblo de Dios dice: amén.
Amén, amén y amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Recordarle, el comedor está dispuesto y nuestros jóvenes se van a la reunión en un momentito más. Shabbat Shalom.